Entré al hotel tomada de la mano de mi amante y me topé con mi esposo. Lo enfrenté gritándole que era un infiel, sin imaginar que en ese mismo instante estaba firmando mi propia sentencia. Lo que descubrí después no solo destruyó mi matrimonio, sino que me dejó sin hogar, sin trabajo y sin salida. Me llamo Claudia, y esta es la historia de cómo destruí mi vida en cuestión de semanas. No busco lástima. Solo quiero contar cómo llegué al punto de enfrentarme a mi esposo en el lobby de un hotel, delante de desconocidos, mientras sostenía la mano de otro hombre. José Luis y yo nos casamos hace 8 años en Monterrey. Siempre fue un hombre trabajador, responsable, alguien en quien se podía confiar. Pero también fue, con el tiempo, un hombre ausente. Su mundo giraba alrededor del negocio familiar que había logrado expandir a nivel internacional. Era el tipo de hombre que se enorgullecía de no tomarse vacaciones y de responder correos a las 3 de la mañana. Al principio lo admiraba. Pensaba que era parte del sacrificio para asegurar nuestro futuro, pero los meses se convirtieron en años, y las promesas de que ya casi tendría más tiempo nunca llegaron a cumplirse. Nuestro hogar se volvió un espacio silencioso, donde compartíamos techo pero no vida, cada aniversario olvidado, cada cena cancelada, cada conversación interrumpida por una llamada urgente, era un recordatorio de que yo ya no era su prioridad. Yo también trabajaba, no en algo importante, solo asistente administrativa en una empresa mediana, pero al menos sabía separar el trabajo de mi vida personal. Llegaba a casa y quería compartir el día, cenar juntos, ver una película, pero él siempre estaba encerrado, conectado, estresado. Y cuando estaba presente físicamente, su mente seguía en la oficina. No fue de un día para otro que empecé a alejarme. Fue algo gradual, un desgaste silencioso. Empecé a sentir que hablaba sola, que mis emociones no eran importantes, que mis necesidades estaban al final de su lista. Lo enfrenté varias veces. Le dije que me sentía sola, que necesitaba más de él. Me prometía cambios, mejoras, pero nada real pasaba. Las prioridades seguían siendo sus clientes, sus reuniones, sus viajes. Una noche, mientras él cenaba con unos inversores coreanos, a quienes tenía que entretener personalmente según sus palabras, yo asistí sola a una fiesta de fin de año de mi trabajo. No quería ir, pero una compañera insistió. Fue ahí donde conocí a Marcelo, amigo de un colega, carismático, simpático, de esos hombres que miran a los ojos cuando te hablan. Me escuchó. No me coqueteó de forma vulgar ni directa, solo conversó conmigo con interés genuino. Y eso fue suficiente para que mi mundo se tambaleara. Durante horas hablamos de cosas triviales, pero me hizo sentir viva. Cuando me despedí, supe que había pasado algo. No lo planeé, no lo busqué, pero ahí estaba. Esa chispa que no sentía desde hace años. Pensé que quedaría en eso, en una conversación agradable en medio de mi rutina gris. Pero Marcelo volvió a aparecer. Unos días después, me esperó afuera de mi trabajo. Me dijo que había ido a ver a su amigo, pero que en realidad quería verme a mí. No fue directo, fue honesto. Me confesó que pensaba en mí desde la fiesta y que aunque sabía que estaba casada, sentía que valía la pena intentarlo. Esa sinceridad me rompió los esquemas. No dije que sí de inmediato. Dudé, luché conmigo misma, pero la verdad era que en mi casa ya no había espacio para mí. Vivía con un hombre que ni notaba si cambiaba de peinado o si llegaba llorando. Marcelo, en cambio, me hacía sentir vista. Empezamos a vernos, primero cafés inocentes, luego cenas. Al principio traté de convencerme de que solo era amistad, que era una etapa pasajera, pero las emociones no son tan fáciles de controlar. Me sentía viva cuando estaba con él, me reía, me sentía deseada, y eso terminó por vencer mi culpa. Sí, tuve una aventura. Y no estoy orgullosa, pero tampoco quiero que crean que fue solo por deseo o por capricho. Fue por necesidad emocional, porque ya no podía seguir sintiéndome invisible, porque cada vez que trataba de acercarme a José Luis,
Él tenía un Excel más importante que yo. Durante semanas viví una doble vida. Me levantaba, trabajaba, llegaba a casa, fingía normalidad, pero por dentro estaba rota. Intenté dejar a Marcelo, cortar por lo sano, pero él no era solo un escape, era un refugio. Y entonces todo se rompió. Una tarde José Luis me avisó que llegarían unos clientes japoneses a Monterrey. Según él, eran los inversores más importantes que su empresa había tenido. Le asignaron la tarea de ser su anfitrión durante 3 semanas. Desde ese momento prácticamente desapareció. Despertaba sola, cenaba sola, me dormía sola. Él llegaba a la casa tarde, exhausto. Apenas murmuraba un buenas noches antes de meterse en la cama. Ni los fines de semana descansaba. Respondía correos, practicaba japonés, organizaba itinerarios. Yo no existía. En medio de esa soledad, Marcelo se volvió más presente que nunca. Si le decía que quería verlo, él dejaba todo. Me preguntaba, ¿dónde y a qué hora? Me sentía importante, aunque fuera en secreto. Me hacía preguntas, me escuchaba. Me trataba como una prioridad. No justifico lo que hice, pero sí quiero que se entienda. No fue una simple traición, fue el resultado de años de abandono emocional. Yo no salí a buscar una aventura. Salí a buscar a alguien que me recordara que aún estaba viva. Y lo peor de todo es que cuando el destino quiso castigarme, lo hizo de la forma más cruel posible. Porque lo que pasó ese día en el hotel cambió todo. Pero esa parte, esa pesadilla, apenas comenzaba. Aquel viernes salí temprano del trabajo. Marcelo me había dicho que tenía una sorpresa. Estaba emocionado. Hablaba de un hotel más elegante, de un lugar donde podríamos pasar más tiempo sin presiones. Según él, José Luis ni se enteraría. Va a estar cenando con esos japoneses, me dijo. Y tenía razón. Esa misma mañana, José Luis me había mandado un mensaje diciendo que la noche sería larga. Nos encontramos en un estacionamiento cercano y tomamos el auto de Marcelo. Íbamos charlando, riendo, como si todo fuera normal. Yo necesitaba desconectarme, olvidarme del caos, de la rutina, de esa vida a medias que llevaba en mi casa. Pero en cuanto bajamos del coche frente al hotel, mi mundo se detuvo. Ahí estaba José Luis, del otro lado de la entrada principal, con una mujer. Me quedé congelada. Él también acababa de llegar. La mujer era alta, elegante, claramente extranjera. Iba con una maleta pequeña. Él la acompañaba. Le abría la puerta con una cortesía que jamás había tenido conmigo. Incluso le sonrió. Una sonrisa amable, relajada, como si estuviera en una cita, como si no tuviera esposa, como si todo su discurso sobre trabajo, estrés y compromisos fuera una farsa. El corazón me golpeaba en el pecho como si quisiera salirse. No podía pensar. Solo actué. Crucé la calle sin mirar, sin soltar la mano de Marcelo. Llegué hasta la entrada y lo grité. «José Luis, ¿qué haces aquí con esta mujer?» Él se giró. Su expresión fue de absoluta sorpresa. Yo estaba fuera de mí. Me temblaban las manos, la voz, pero lo que más dominaba era la rabia, la furia de sentirme burlada, traicionada. No pensé, no me di consecuencias. Así que esta es tu forma de trabajar, ¿no? ¿Metiéndote con mujeres en hoteles mientras yo te espero en casa como una idiota? Los empleados del hotel se quedaron en silencio. La gente volteaba. Marcelo me miraba con cara de pánico, pero yo ya estaba lanzada. Señalé a la mujer que parecía no entender lo que pasaba. ¿Y tú? ¿Sabes que este hombre tiene esposa? Claro que no. Seguro él te dijo que estaba soltero. Intenté acercarme como si fueran por a enfrentarla, pero José Luis se interpuso. Me detuvo con el brazo. Me apartó con firmeza, protegiéndola. Fue un reflejo. Como si yo fuera una amenaza. Como si él tuviera que defenderla. De mí. Ahí fue cuando se me nubló la vista. Grité más fuerte, sin filtros, sin pensar. ¿Sabes qué? No tienes derecho a juzgarme, porque mientras tú haces esto, yo también tengo lo mío. Estoy aquí con un hombre de verdad, uno que sí me toca, que sí me ve, que sí me escucha, uno que me hace sentir viva.
Él sí me satisface, no como tú. Y tomé a Marcelo del brazo, jalándolo hacia mí como si fuera un trofeo. Él trató de zafarse, no dijo una palabra. Su cara era de terror absoluto. Pero yo solo pensaba en herir, en vengarme, en gritar todo lo que había callado durante años. José Luis no respondió de inmediato. Me miraba con una frialdad que jamás había visto en él. No alzó la voz, no hizo escándalo, solo dio un paso hacia mí y habló en un tono seco, calculado. Esta mujer es la representante de los inversionistas japoneses. No habla español ni inglés. Soy su guía y traductor esta semana. Ahora vuelve a casa, empaca tus cosas y vete. Hoy mismo. No quiero escucharte. No quiero verte. No hay nada que explicar. Dicho eso, se giró. Le pidió disculpas a la mujer, tomó su maleta y se dirigió al ascensor como si nada hubiera pasado. Antes de que la puerta se cerrara, me lanzó una mirada. No fue de enojo, fue de desprecio. Un desprecio tan profundo que me heló la sangre. Marcelo, sin decir una palabra, se soltó de mi brazo y se fue. Caminó rápido hacia el auto y se fue sin mirar atrás. Me dejó parada en la entrada del hotel, rodeada de desconocidos que aún susurraban. No tenía palabras, solo lágrimas y una sensación de desastre inminente. Tomé un taxi. Volví a casa sola. José Luis llegó menos de una hora después. Entró con pasos firmes, sin mirarme. Me dijo que empacara lo básico, que me fuera, que no me quería volver a ver. Yo traté de hablar, de explicarme, pero él no me escuchaba. Solo repetía una y otra vez que ya no había vuelta atrás. ¿Qué esperabas? ¿Que me quedara contigo después de verte hacer el ridículo frente a nuestros socios? ¿Después de confesar tu infidelidad delante de todos? Intenté girar la conversación, hacerlo entender que él también tuvo culpa, que me había descuidado, que me sentía sola. Pero él ya no quería hablar. Estaba cansado, harto. Y cuando se giró para irse me lanzó una última frase. El matrimonio ya está muerto, y tú lo mataste. No tengo nada más que decirte. Cerró la puerta detrás de él. Y así, en cuestión de minutos, perdí a mi esposo, mi casa y mi dignidad. Pero eso solo era el inicio. Aún no sabía lo que José Luis era capaz de hacer cuando se sentía traicionado, ni lo que Marcelo ocultaba, ni lo que me esperaba en los días siguientes. Todo lo que venía era mucho peor. La mañana después del desastre en el hotel desperté en casa de una amiga, con los ojos hinchados y la sensación de que todo había sido una pesadilla. Pero no lo era. Mi celular estaba lleno de mensajes sin responder y una llamada perdida del abogado de José Luis. No tuve valor de contestar. Pensé que podría hablar con él más tarde, que se le bajaría el enojo y podríamos al menos dialogar. Me equivoqué. Ese mismo mediodía alguien tocó la puerta del departamento. Al abrir me encontré con un abogado trajeado, un policía y un cerrajero. Me informaron sin rodeos que José Luis había solicitado mi desalojo inmediato de la casa conyugal. No hubo tiempo de discutir. El policía dijo que podía empacar lo básico, nada más. En menos de 30 minutos estaba en la calle, viendo cómo cambiaban la chapa de la puerta en la que había vivido 8 años. Nadie me insultó, nadie gritó, pero la frialdad de todo el proceso fue peor que cualquier ofensa. Intenté llamar a José Luis, no respondió. Le mandé mensajes, silencio total. Me quedé paralizada frente a la puerta cerrada hasta que una vecina me dijo que lo mejor era irme. Sentí que ya no tenía lugar en ningún lado. Pasaron 2 días sin novedades, salvo mi desesperación. Yo quería hablar con José Luis, explicarle, decirle que había actuado cegada por el dolor. Pero él parecía decidido a borrarme. Y mientras yo intentaba encontrar la manera de acercarme, apareció alguien que jamás imaginé. Una mujer entró a mi oficina una mañana, caminó directamente hacia mi escritorio, sin identificarse con recepción ni pedir permiso. Se presentó con voz firme. Soy Catalina, abogada y esposa de Marcelo. Sentí que el piso se me iba. Mi garganta se cerró. No pude decir ni una palabra.
Catalina, en cambio, continuó. Vine a entregarte esta notificación. Te estoy demandando por alienación de afecto. Has destruido mi matrimonio. Y voy a hacer que pagues por ello. Dejó un sobre lleno de documentos sobre mi escritorio. Mi jefa, alarmada, se acercó a preguntar qué pasaba. Catalina aprovechó para alzar la voz, lo justo para que toda la oficina escuchara. Empezó a narrar la historia desde su versión, que yo había seducido a Marcelo, que sabía que él era casado, que insistía en meterme en su vida, que no me importó destruir una familia con hijos pequeños. Yo intentaba responder, negar, explicar que jamás supe que Marcelo era casado, pero Catalina no me escuchaba. Sacó copias de fotos impresas, imágenes de mí con Marcelo entrando al hotel, capturas de mensajes, incluso selfies que yo no recordaba haber permitido. Las repartió entre compañeros antes de que pudiera reaccionar. La vergüenza fue inmediata. Escuchaba murmullos, veía miradas incómodas. Algunos trataban de fingir indiferencia, otros bajaban la cabeza. Cuando Catalina se fue, dejando la oficina en silencio absoluto, mi jefa me llamó a su despacho. Me dijo que mi situación personal estaba afectando el ambiente laboral y que debía tomar 15 días de suspensión sin pago. No lo dijo con crueldad, pero en ese momento cualquier palabra se sentía como una estocada. Salí sin saber qué hacer. Mi nombre estaba manchado. Mi trabajo pendía de un hilo. Y ahora tenía una demanda legal encima. Lo primero que pensé fue en Marcelo. Intenté llamarlo para pedir explicaciones. No contestó. Le mandé mensajes. Nada. Hasta que, horas después, recibí una llamada desde su número. Contesté al instante. No era él, era Catalina. Te aviso que todas las llamadas y mensajes que envíes a mi esposo quedarán registradas para el juicio, dijo con un tono frío, casi amenazante. No vuelvas a contactarlo. Me quedé muda y colgué. Esa noche busqué desesperadamente un abogado. Lo único que pude pagar fue un recién egresado con poca experiencia. Le llevé los documentos. Me dijo que la demanda era real, que Catalina sabía exactamente qué hacer y que estaba claro que quería hundirme. Sin embargo, antes de que pudiéramos organizar una estrategia, llegó otro sobre a mi dirección temporal. José Luis había iniciado el divorcio. Ahí supe que no tenía salida. Todo se movía rápido, demasiado rápido, como si alguien hubiera apretado un botón para destruir mi vida en simultáneo. Divorcio por un lado, demanda millonaria por el otro, mi nombre circulando en mi trabajo, mi reputación hecha pedazos. Intenté hablar con José Luis, fui a la casa, toqué la puerta. Él respondió desde adentro, sin abrir. Cualquier cosa, con mi abogado, no quiero escucharte. Me quedé sentada en el porche, llorando hasta que cayó la noche. Nadie salió. Nadie preguntó si estaba bien. En ese momento entendí que no solo había perdido un matrimonio, había perdido cualquier apoyo. La primera audiencia fue la demanda de Catalina. Mi abogado dijo que era extraño que avanzara tan rápido. Yo no sabía nada del sistema legal, pero podía sentir que todo estaba en mi contra. Catalina presentó pruebas, mensajes recortados, fotos fuera de contexto. Marcelo declaró diciendo que yo lo presioné, que sabía que él era casado, que no me importaba su familia. Lo escuché sin poder creerlo. El hombre que decía quererme ahora me pintaba como una acosadora. Y cuando pensé que nada podía empeorar, apareció José Luis como testigo. Relató lo del hotel, presentó una grabación de la cámara de recepción donde se escuchaba mi voz humillándolo. El juez no dudó. Me declararon culpable. La multa fue de $150,000. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. No tenía dinero, no tenía casa, no tenía nada. Me habían aplastado. Y lo peor era que todavía faltaba enfrentar el divorcio. Lo que venía después sería aún más devastador. Porque, aunque no lo sabía, José Luis y Catalina no habían terminado conmigo. Y yo todavía no había tocado fondo. El juicio por la demanda de Catalina fue un golpe brutal. Salí del juzgado con la sensación de que me habían arrancado el alma. Apenas pude caminar. Mi abogado me dijo que lo peor aún no llegaba.
que debíamos prepararnos para el proceso de divorcio, pero yo ya estaba destrozada. Tenía encima una multa de $150,000, mi cuenta bancaria vacía y un empleo en peligro. No entendía cómo algo que empezó como un escape emocional terminó convirtiéndose en mi ruina total. Pasaron apenas 2 días antes de recibir la citación para el juicio de divorcio. No me dieron tiempo de recuperarme ni de armar una defensa sólida. José Luis había contratado a uno de los despachos más caros de Monterrey, y para colmo, Catalina apareció como asesora legal voluntaria de su parte. Legalmente no era su causa, pero ahí estaba, revisando documentos, hablándole al juez, asegurándose de estar presente en cada detalle. Yo solo pedía lo justo, la mitad de lo que construimos, nada más. Pero ellos lo pintaron como si yo estuviera intentando sacar ventaja después de haber destruido todo. Dijeron que la casa había sido adquirida antes del matrimonio y que yo no tenía derecho sobre ella. Intenté defenderme diciendo que juntos la habíamos elegido, que yo la había mantenido limpia, decorada, vivida durante años. Sí. Mi abogado habló de aportaciones indirectas, pero sus palabras eran débiles frente a la experiencia y precisión de la otra parte. El juez falló rápido. Me otorgaron solo el 30% de los bienes. Lo poco que me tocaba no alcanzaba ni para cubrir la deuda impuesta por la demanda anterior. Mi abogado me dijo que podríamos apelar, pero que era un proceso largo, costoso y sin garantías. Yo apenas podía pagar su tarifa simbólica. No había nada que hacer. Sin casa, con deudas gigantescas y cada vez más sola, fui a buscar a José Luis una última vez. No por reconciliación. Quería al menos un gesto humano. Le rogué que me ayudara a negociar con Catalina, que recordara los años que compartimos, que me diera una mano para no quedar en la calle. Lo esperé afuera de su casa durante horas. Cuando por fin salió, lo enfrenté. José Luis, por favor, no puedo más. No tengo dónde vivir, no tengo cómo pagar. Ayúdame a llegar a un acuerdo. Solo eso. Me miró en silencio, no con rabia, sino con indiferencia total. ¿Acuerdo? Ya tuviste lo que te mereces. Catalina tiene razón en todo. Tú sola cavaste tu tumba. Pero Marcelo me mintió. Yo no sabía que era casado. Me usó igual que tú ahora. Yo no tengo por qué pagar todo sola. Se rió. Una carcajada breve, seca. ¿De verdad crees que Marcelo salió ileso?, dijo. Si te hace sentir mejor, está igual que tú. O peor. Yo también lo estoy demandando. Su juicio comienza la próxima semana. Catalina ya inició su divorcio. Ese tipo va a acabar arruinado. Así que tranquila. No eres la única destruida. Me dio la espalda y se metió a la casa. Yo me quedé en la calle, sin saber si gritar o llorar. El aire me pesaba en el pecho. Me sentía como una sombra, un error que todos querían borrar. Las semanas siguientes fueron una pesadilla constante. En el trabajo me citaron a una reunión con recursos humanos. Había rumores, presión, incomodidad. La jefa me dijo que mi situación personal se había vuelto un problema público, que la empresa no podía sostener ese nivel de exposición. Me ofrecieron renunciar voluntariamente. Me negué. Dije que tenía derecho a conservar mi empleo. Me dieron una última advertencia. Mi abogado intentó contactar a Catalina para buscar una conciliación. Su respuesta fue corta y cruel. No hay nada que negociar. Ella va a pagar todo. A esas alturas, supe que no era por dinero. Era por castigo, por demostrar poder, por asegurarse de que yo aprendiera la lección de la peor manera posible. Y Marcelo desapareció. No intentó buscarme, no se disculpó, no aclaró nada. Su esposa se encargó de cubrir cada rastro. Su número ya no estaba activo. Me dijeron que lo habían sacado de la empresa donde trabajaba, que su reputación se desplomó y que Catalina lo estaba dejando sin un centavo. Fue ahí cuando entendí que todo esto había sido una cadena de errores, mentiras y traiciones, y que al final todos perdimos. Yo me aferraba a la idea de justicia. Pensaba que si explicaba, si mostraba que había actuado desde el dolor y no desde la maldad, alguien tendría compasión.
pero nadie lo hizo. Ni la ley, ni mi entorno, ni las personas con las que compartí años de vida. Cada vez que trataba de rehacer mi vida, el pasado regresaba como un muro. Las deudas no me dejaban respirar. Los antecedentes legales limitaban mis oportunidades laborales. La vergüenza me perseguía incluso cuando salía a la calle. Una noche, desesperada, escribí en un foro buscando ayuda legal gratuita. No para escapar de mis errores, sino para entender si había alguna salida. No recibí apoyo, solo insultos, burlas, gente que decía que merecía cada lágrima. Y tal vez tenían razón. Tal vez sí lo merecía. Pero aún así, dolía. Porque aunque aceptara la culpa, eso no quitaba el miedo, la incertidumbre ni el hecho de que estaba completamente sola. Intenté mantenerme de pie, lo juro. Busqué trabajo en lo que fuera. Acepté empleos temporales. Hice ventas por catálogo. Ayudé en lo que me ofrecieran. Pero con antecedentes legales y una demanda tan reciente, las puertas se cerraban antes de que pudiera siquiera explicar lo sucedido. Mis ahorros ya no existían. La pensión de mis padres apenas alcanzaba para cubrir sus gastos. Cada día se sentía como una batalla cuesta arriba sin posibilidad de victoria. Volví a escribir en foros, no buscando lástima, sino orientación. Algunos me insultaron, otros me aconsejaron dejar el país, empezar de cero en otro lugar. Pero ¿con qué dinero? ¿Con qué documentos? Mi vida ya no era mía. Era un caso judicial, un escándalo de oficina, una anécdota que circulaba entre conocidos con frases como «la mujer que lo perdió todo por un amante». Empecé a ir a terapia gratuita en un centro comunitario. Me costó admitirlo, pero estaba al borde del colapso. Lloraba por cualquier cosa. Me despertaba con pesadillas. Tenía miedo constante de que un nuevo citatorio legal llegara a mi buzón. Las personas que conocí en esos grupos me ayudaron a ver algo que yo me negaba a aceptar, que aunque no mereciera el castigo en la forma en que llegó, sí había tomado decisiones equivocadas. Y eso, por más doloroso que fuera, debía asumirlo. Acepté que nadie tiene la obligación de perdonarte, ni siquiera quien te prometió amor eterno. Entendí que el abandono emocional no justifica la traición, que una herida no se cura abriendo otra. Me costó meses asimilarlo, pero fue hasta el primer paso real hacia la calma. Un día, sin esperarlo, me llegó una carta del despacho de José Luis. Pensé que era otro golpe, pero en realidad era una notificación de que renunciaba a seguir con la demanda por gastos adicionales. No era perdón, no era ayuda. Era un cierre administrativo, pero significó algo para mí. Se acababa una parte del castigo. No sé si fue por lástima, por consejo de su abogado, o porque ya no le interesaba seguir arrastrando la historia. Solo sé que sentí un pequeño alivio por primera vez en meses. Catalina, por su parte, logró lo que se propuso. Marcelo perdió su trabajo, su casa y la custodia de sus hijos. Su reputación quedó arruinada. Aunque jamás hablé con él de nuevo, supe por terceros que había intentado negociar con ella sin éxito. Catalina fue implacable, y aunque a mí me destruyó, a él no lo perdonó. Supongo que necesitaba justicia a su manera, aunque para eso tuviera que pisotear a todos los involucrados. No justifico lo que hice. Me equivoqué. Creí que el amor podía nacer del dolor. Me dejé llevar por una necesidad emocional y confundí compañía con salvación. Quise llenar un vacío con algo que solo lo hizo más profundo. Pensé que podía manejar las consecuencias, pero la verdad es que las consecuencias me arrasaron. Hoy vivo en un cuarto alquilado, compartido con otras 2 mujeres. Trabajo en atención telefónica, ganando lo justo para comer y pagar una parte mínima de la deuda. Estoy negociando con un abogado nuevo un plan de pago, aunque sé que me tomará años salir de esto. No tengo vida social, no tengo pareja, ni ganas de tenerla. Me dedico a reconstruirme, poco a poco. Mi mayor lección fue entender que la vida no te perdona por ser víctima si a la vez causas daño. Puedo decir que José Luis fue frío, que me abandonó emocionalmente, que ignoró mis gritos silenciosos, pero eso no cambia lo que hice.
Y aunque muchos piensen que mi castigo fue excesivo, también es cierto que fui yo quien abrió la puerta a todo este desastre. La justicia no siempre se ve como en las películas. A veces llega de la mano de personas que solo quieren vengarse. A veces no llega para todos por igual, pero hay algo más profundo que la justicia legal, la conciencia. Y esa, aunque nadie más la vea, nunca deja de pesar. Si alguien está leyendo esto esperando una historia de redención perfecta, no la tengo. No he renacido. No he recuperado mi vida. Pero estoy viva. Y estoy aprendiendo. Paso a paso. Lento, doloroso, sin aplausos ni finales felices. Pero estoy aprendiendo a no callar cuando uno se siente solo, a pedir ayuda antes de traicionar, a entender que el dolor no justifica el daño, que el amor no se encuentra en lo oculto, que una mala decisión puede arrastrarte más lejos de lo que jamás imaginaste, y sobre todo, a perdonarme. No para justificarme, sino para seguir respirando. Porque después de perderlo todo, lo único que me queda es no volver a convertirme en la persona que fui.